¿Te has preguntado alguna vez cómo se curaban las personas antes del paracetamol? La medicina antigua, esa que siempre tuvo prácticas exageradamente dolorosas y misteriosas para poder llegar a curar alguna enfermedad. ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que sí llegáramos a conocer todas las cirugías, todos los tratamientos, las recetas médicas, la medicina que hoy en día existe? ¿Qué cosas? ¿Quiénes fueron los que tuvieron que sufrir para poder decir, sí, esto sí cura? Número 1. Sangrías. Esto consistía en sacar sangre, extraer sangre del cuerpo humano para poder curar cualquier afección, infección, cualquier enfermedad. Esto a veces se hacía con sanguijuelas o algún otro animal que pudiera absorber esta sangre. Hasta el siglo XIX, que consistía en esto, la extracción de sangre. Se realizaban incisiones en las venas, lo que podía causar infecciones y pérdida excesiva de sangre. Esto se volvió una práctica tan común que se utilizaba incluso como servicio extra en las barberías o en consultorios dentales. Esto pues sí, en algunos casos se puede llegar a usar, pero pues esto siempre va a tener muchas desventajas. La primera es la pérdida excesiva de sangre. Algunos ni siquiera morían por lo que tenían, sino por esto. La sangría podría empeorar algunas condiciones médicas en lugar de mejorarlas. Por ejemplo, en casos de anemia, hemofilia u otras enfermedades sanguíneas. 2. La trepanación, que consiste en realizar una perforación en la parte del cerebro. Esto pues parece una técnica muy arriesgada, que pues en realidad es muy absurda porque pues no servía para nada, pero en ese entonces lo atribuían a curar cualquier malestar relacionado con el cerebro. Y una de las cosas que se intrigaba era de que pues ninguno de estos procedimientos se realizaba con la higiene adecuada, solamente pues inventó esa navajilla que pues iba a perforar directamente el cráneo de la persona, y pues de hecho se encontraban restos de cráneos en la antigüedad donde sí se determinaba que realizaban esto. Se con herramientas rudimentarias sin conocimiento anatómico detallado, lo que aumentaba pues el riesgo de poder dañar el tejido cerebral circulante durante el procedimiento. Esto traía complicaciones neurológicas graves o incluso la muerte. También podría provocar hemorragias graves debido al ensangrentado excesivo que pues tenía la paciente. Se activa y llegar a un estado de shock. Lo que te ponía también en duda era que, o mejor dicho, lo que lo hacía más aterrador es que era sin anestesia. Usualmente pues solo le daban una copita de vino y pues ya, eso era tu anestesia. 3. Medicamentos a base de plantas tóxicas. Y por gran parte de esto se lo debemos a la herbolaria. ¿Cómo es que dieron con esto? Pues resulta que cuando encontraban pues restos humanos de nuestros antepasados, siempre traían como pues pedacitos de en sus dientes que eran de residuos de plantas, cosa que pues decían, estas plantas son venenosas, no pudo haber sido posible que pues ellos la consumieran, pero pues de ahí se dieron cuenta que muchos lo utilizaban como remedios caseros. Cuando se hacían el estudio de las pues encontraban pues eso en sus aportes nutrimentales. Lo malo de esto es que muchas personas se arriesgaban en ingerir estas plantas para poder determinar si esto en verdad curaba o si esto no. Pero pues gracias a ello pues o te puedes tomar alguna hierbita y pues ya te curas. Lo malo era si llegabas a comer algo que pues no era comestible. Y número 4. El mercurio y el plomo. Utilizaba para curar diversas enfermedades, ya sea líquido o en su estado sólido. Para esto le daban como que esa fe en que podía curar la sífilis. También se utilizaba para poder pues cerrar heridas y que pues no se notara tanto, para que no se notara tanto la lesión. Pero pues sí, en parte pues sí lograba hacer eso, pero ya sabemos que el mercurio es tóxico. Son metales muy pesados y al estar expuestos a ellos, pues dañan el sistema central, los problemas renales surgen, los trastornos de desarrollo en niños, trastornos cognitivos y neurológicos, inclusive la muerte. Los gastrointestinales, daños en órganos vitales, y esto también se acumula en el cuerpo y puede desencadenar diversas enfermedades. Y el contacto con mercurio y plomo también pueden causar problemas en la piel como irritación, erupciones cutáneas, ampollas y decoloración. Lo peor de vivir en esos
momentos, en esas épocas del desarrollo de la medicina, era que también tenían amputaciones, pero esas amputaciones eran sin anestesia, no tenían higiene adecuada, ni las buenas prácticas, ni un material adecuado para poder hacer las amputaciones, pues era más arriesgado y temido por los pacientes, porque pues lejos de también provocarle infecciones, podían entrar en estado de shock, podían haber sido personas que pudieron sufrir daños psicológicos. La recuperación se hacía más tardada y se prolongaba, se complicaba por lo que se realizaba y pues no da tiempo de recuperarse bien. Entonces vivir en esos tiempos inclusive podía ser tanto miedo a que te vayas a enfermar como miedo a dónde ibas a ir para que te curaran. Las prácticas inclusive han sido tomadas como opciones en la época actual, pero ya en casos muy extremos o que sea una enfermedad pues específicamente, que sea una enfermedad rara, de decir, ahora sí, vamos a curarla como la hacían antes. Pero mientras tanto, afortunadamente, con el avance de la medicina, ahora sí se pueden tener prácticas mucho más seguras, higiénicas y que pues tengan un poquito más de recuperación, que se vean más avances. Muchas cosas se podían haber ahorrado si desde un principio las personas hubieran tenido la posibilidad de realizar primero un diagnóstico previo a cualquier tipo de práctica. Una persona queriéndose primero hacer un diagnóstico previo, siempre la descartaban y le hacían como que no. Se anulado, dicen, no, no hace falta hacer esto, yo me lo sé de todas, vamos a aplicar esto. Quizás es por eso que tu médico primero te hace un montón de preguntas para saber qué es lo que realmente tienes. Y aún así, aún siguen con dudas. Incluso se basaban mucho en los resultados de las pruebas de orina, donde de acuerdo al color, pues determinaban qué es lo que tenían, si tenían diabetes, si tenían infecciones, pero pues inclusive algunos llegaban a probar.